Vale, Sí, te pues estoy viendo. Dani Dagar, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, tenía ganas de charlar contigo, tío, porque sé que esta mañana has estado en Sportmaníacos, como digo, Ujú, pues con un tono más institucional, ¿no? Hablando un poco de lo que ha sido la semana, cómo te has aclimatado a lo que es el equipo, pero ujú, aquí nos interesa también poder conocerte un poco más a ti, ¿no? Esa faceta como psicólogo deportivo, un poco lo que es tu historia y también lo que quieres hacer de aquí de cara al ujú. futuro, porque realmente estás como labrando tus primeros pasos. Pero primero, evidentemente, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo has vivido? Porque claro, me pongo en la piel de los jugadores, que realmente es difícil a la hora de jugar, pero están hipermotivados. Pero claro, tú desde el stage o desde casa entiendo que estabas atacado, ¿no? Por muy psicólogo Sí, que o seas. sea, ha sido un fin de semana bastante bueno. Tenemos la espinita de no haber acabado 3-0, que creo Ya, que podríamos haberlo hecho, pero bueno. Pero ha sido increíble, vivirlo desde dentro es una experiencia increíble. Creo que es importante también transmitir tranquilidad a los chavales, porque obviamente, sobre todo en partidos como el de ayer, están muy alterados y muy ya. activados. Pero la verdad es que es una experiencia increíble. O sea, el río Tarena es una pasada. Lo han remodelado nuevo Ujú. y está súper guapo. Y con las aficiones que tuvimos ayer, tanto la nuestra como la de Carmine Cor, pues joder, el ruido también ayuda un poco a activarse, ¿no? Sí. Claro, eso también había mucha gente que se lo preguntaba, ¿no? Y encima tú eres la figura clave en eso, porque al final es un poco la gestión, ¿no? De lo que es el día a día a nivel de mental. Claro, esa hipermotivación a veces puede ser un hándicap también, porque claro, tú puedes estar a topísimo y querer ganar por encima de todo, y en el deporte convencional también se ve, también puede ser un arma de doble filo, en este caso en tu contra. Sí, sí, totalmente. Es muy dependiente de cómo sea el deportista o el jugador. Em, Hay ciertos jugadores, pues cada uno tiene su rutina individual. Hay algunos que necesitan algo más de activación antes de los partidos porque no se ponen nerviosos. Hay otros que sí que tienen más tendencia pues, a ponerse nervioso o a estar sobreactivado. Y sí que hacemos ejercicios más de relajación y de concentración y demás. O sea que es muy dependiente, ¿no? Lo de ir súper activado y súper motivado no siempre es lo idóneo. Claro, porque es que encima además tú tienes experiencia tanto en el mundo del deporte convencional, que es al final un Ujú, poco lo que te has formado en el ámbito de la psicología, como en el último año y medio, casi dos, en los deportes electrónicos. O sea, ujú. que tienes esas dos ramas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque es cierto que de cara a un público que no tenga ni idea, un público más objetivo, pues ve cosas muy distintas, ¿no? Entre un fútbol que también te apasiona, eres entrenador, de hecho, Sí. como un League of Legends, unos deportes electrónicos, pero realmente yo creo, ¿no? A nivel competitivo hay muchas similitudes, porque no deja de ser un enfrentamiento contra otro, que eso al final Ujú. también como que te pone más, ¿no? Digamos que te pone con más ganas de hacerlo bien, con tus compañeros, una preparación, pero hay muchas diferencias entre preparar eso, de un deporte convencional a un deporte electrónico en materia de mental. A ver, la diferencia más notoria, obviamente, es el tema de físico, Ujú, que el perfil del jugador de esports claro. es algo que le cuesta, el tema físico a muchos. Gracias a Dios yo ya he podido llegar a mis chavales y que tengan una rutina establecida que incluya también ejercicio físico todos los días y demás, ¿no? Lo cual me parece, pues eso, muy, muy, muy importante. Pero eso es algo que les cuesta a muchos porque ya no te digo a nivel preparación física, pues de tener un cuerpo, un estado físico de alto rendimiento, sino ya solo por el hecho de salud y no ponerte enfermo pues que tus habilidades cognitivas estén a tope, pues el físico es básico. Y luego también el tema social y demás, los perfiles de los jugadores son completamente diferentes. O sea, un jugador de esports no tiene nada que ver con un jugador de Ya. fútbol. Normalmente el jugador de esports ha estado más aislado durante toda su vida, ha tenido menos relaciones personales y las relaciones personales que ha tenido muchas veces son online, que parece una tontería, No, ¿no? no Al es final y al verdad, cabo sí. son relaciones sociales, pero todo lo que es el lenguaje no verbal y la conexión un poco más física con los demás, ¿no? El cómo de cerca nos ponemos, el cómo dar un abrazo, dar la mano y demás, pues eso hay muchos que les cuesta.
Claro, es normal porque al final también es lo que tú has dicho, ¿no? Van creciendo, incluso ya en nuestra generación somos nativos digitales, es decir, no es que haya habido un proceso previo en el que ya te hayas adaptado a otro tipo de sociedad, sino que ya desde pequeño has tenido ese nivel de relación o no relación con Ujú, física o a través de Internet. Claro, ujú, eh, eh, mira, yo desde mi punto de vista, y lo hablábamos ayer y también lo habrás leído mucho en redes sociales en las últimas horas, este nivel de narrativa no lo veíamos desde hace fácil 8 o 9 años en el entorno competitivo del ujú. League of Legends, fácil. Incluso yo creo que en muchos casos nunca a nivel de esa exaltación, esa crispación entre las aficiones, al menos de la parte del show y demás. Ujú. Claro, ahora incluso crees que vas a tener que hacer un trabajo muy distinto a lo que has hecho hasta ahora, porque me pongo en tu piel y digo, hasta ahora a lo mejor tú has tenido que motivar un poco más, a Ujú. incentivarles, a despertarles y demás, y ahora vas a tener que incluso aprender tú a bajar marchas en vez de subirlas. Eso también es un reto para ti. Sí, o sea, es completamente diferente. El cómo Sí, preparo los partidos de la LEC eh, se asemeja bastante a cómo he preparado las finales el año pasado, porque son en exacto. presencial y demás. Mm, Pero obviamente en las jornadas que eran online, a pesar de que nosotros en Movistar Riders sí que intentamos tener watch parties, sí. el nivel de público no es para nada el mismo que hay en una final o que hay en el estudio de la LEC. No tiene nada que ver. Y aparte, los rivales tampoco tienen que ver, ¿no? Porque muchas veces es un poco como tú ves el fútbol, el Real Madrid, hay muchas veces que parece que les cuesta más los equipos de tabla baja que los equipos que son rivales directos. Pues precisamente por este tema de la motivación y demás, yo creo que la gente no entiende bien lo que es la motivación, y la gente no entiende Ya. bien cómo utilizar la motivación. Y lo utilizan de manera errónea y por eso muchas veces hay jugadores que entran en un estado mental que no deberían entrar a un partido. O demasiado exaltados o demasiado confiados. Claro, y es que encima le añades, Dani, que claro, un eSport como el League of Legends tiene otra variable, que es que puedes empezar de culo la partida y vas de culo toda la partida. O sea, en un fútbol, sí, evidentemente pueden marcar 2 goles en 9 minutos, sucedió en el clásico del otro día, pero al menos digamos que sois 11, estáis en igualdad de condiciones, ¿me entiendes? O sea, no es una partida que no deja de ser de píxeles donde tus estadísticas van más bajas que la del rival y sabes que te está haciendo snowball. O sea, Sí. No, digamos que remontar en el LoL es complicado. lo tienes Remontar en el mucho LoL más jodido, claro. sí, es complicado. No es imposible y nosotros siempre intentamos inculcar una mentalidad de que no nos rendimos nunca. Pero Pase es lo muy que pase, difícil, sí. nunca nos rendimos porque es que nunca, o sea, sí que es verdad que es difícil remontar, pero el año pasado contra Heretics, la última partida de fase regular, Ujú, creo que ganamos una partida, que la última pelea la ganamos estando como, no sé si eran 7.000 o 10.000 de oro por debajo. ujú. Entonces, en el LoL también es verdad que al final el que lo haga mejor gana. Da igual que vayas por delante o por detrás, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Te pueden meter un gol en el minuto uno. Es mucho más fácil remontar eso a cuando vas de verdad por detrás en el LoL, ¿no? Claro, y porque estamos hablando de personas que antes de jugar en el stage a lo mejor han jugado 10 12 partidas, que no Ujú, dejan de ser las mismas partidas, pero que eso en el fútbol no pasa. Incluso ujú. después de jugar, lo primero que hacen es irse también a practicar. O sea que ya entras en una fase que los jugadores tienen que estar muy bien asentados y digamos con las cosas muy claras, porque imagínate que vas a jugar en la LEC y llevas 7 derrotas en solo Q esa mañana. Pues vas Sí, con otra mentalidad, ¿no? Digamos, sí, sí, no, es muy totalmente. O peculiar sea, eso realmente. es difícil. A ver, nosotros la verdad que les tenemos prohibido jugar demasiado solo Q el día del partido, Por lo que sea. porque no tiene sentido. El solo Q del día de partido es para calentar. No hay nada nuevo que vayas a aprender justo ese momento que te vaya a servir para el partido, porque el trabajo ya viene hecho de antes. Sí, Y sí que es verdad que una diferencia entre el deporte tradicional y los esports es que en los esports, dentro de lo que cabe, solo hay una manera de poder entrenar, que es jugando partidas contra otros. Mientras que tú en el fútbol puedes aislar situaciones y aislar total. ejercicios. Tú puedes hacer, por ejemplo, un día haces presión en medio campo, otro día puedes hacer ejercicios de tiro y demás. Pero tú en el LOL, la manera de entrenar es jugando y jugando y jugando y jugando y esperando a que se den esas situaciones.
Pero el problema es que si tú en un día de entrenamiento, por lo que sea, no se te ha dado una situación en concreto, a lo mejor una pelea en el Nashor que quieres entrenar en concreto, a lo Ya, mejor en esa semana de entrenamiento no se te ha dado y te llega el partido y te toca afrontarla de nuevas. justo. Sí, o Y que eso en el, incluso, en el deporte sí. tradicional no pasa. Justo. Sí, también ve que hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a un jugador en fútbol que te ha marcado 20 o un portero que se enfrenta a un delantero que le ha marcado 11 veces, ya va con una mosca detrás de la oreja, y en el League of Legends puede pasar parecido de, pues lo típico, ¿no? La racha de Faker 11-0 con Twisted Fate. Hombre, pues juegas contra el Twisted Fate de Faker y digamos que vas más acojonado cuando realmente es un uno contra uno, ¿no? En la línea de medio. Pero claro, ya vas con ese mental que ahí sí que se puede asemejar un poco a un deporte convencional. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. O sea, creo que eso es también algo que la gente no se da mucha cuenta y es la preparación es muy parecida. O sea, al Ujú. final es competición, es alta competición y el tema, y hay muchas similitudes. O sea, no, aparte de lo físico y demás, las preparaciones son muy parecidas. Claro, y Y también el las tema de... herramientas, Sí, las justo. propias herramientas que utilizan los jugadores son muy parecidas. Ujú. Claro, y también el tema de las narrativas, el tema de la preparación física que tú has dicho antes, pero ya dejando de lado esa actualidad más reciente, porque claro, al final, digamos que ayer todo el mundo estaba exaltado y etcétera, Ujú, vamos a intentar conocerte un poco más a ti, porque claro, tú eres psicólogo deportivo, tú tienes ujú. experiencia además en el mundo del fútbol, que esto estuve Sí, ahí bicheando en Inglaterra. O sea sí. que eso donde nació la cuna del fútbol, que entiendo que habrás estado entrenando con chavales en campos de los míticos de las series, ¿no? De Inglaterra, que hay un bosque, o sea, eso puede ser la leche. Y claro, luego diste el salto a los deportes electrónicos con Riders. Ujú, Pero me quiero remontar incluso antes de eso. Cuando eras pequeño, ¿a qué te querías dedicar? Porque claro, veo una vinculación muy clara con el mundo del deporte, que evidentemente ujú. entiendo que te chiflas de siempre, pero también esa parte de la psicología, y ya luego los esports vinieron más tarde, pero ¿qué es lo que querías ser de pequeño? Yo de pequeño quería ser futbolista. Es Claro. lo típico, ¿no? Ujú. A mí me gustaba mucho el fútbol, yo desde pequeño jugaba y he jugado casi toda la vida. Sí que es verdad que esto ha sido más un poco de introspección más adelante, pero también Sí, me he dado cuenta de que he jugado videojuegos también de toda la vida. claro. Em, pero nunca me planteé de pequeño que mi vida tuviera nada que ver con los videojuegos, simplemente pues era un hobby y ya está, ¿no? Pero yo estaba a tope con el fútbol y ya obviamente cuando llegó el punto en el que ya te das cuenta cuando eres más mayor de que no tienes el nivel para ser futbolista profesional, yo seguía interesado por el mundillo y me interesé mucho por el tema del entrenamiento y todo eso. Y una vez yo entré en el momento de entrenar y demás, me di cuenta de que en concreto el tema de la psicología y el tema de lo mental me interesaba incluso más Ujú. que lo técnico, táctico y demás del fútbol. Claro, además es que es una parte imprescindible. Incluso los mejores entrenadores de este siglo siempre se les destacaba por esa otra parte, que evidentemente la técnica es muy importante y la táctica más, y más a día de hoy. Pero de hacer piña, hacer vestuario, que los jugadores estén cómodos, lo hemos visto con Zidane en el Madrid, sin ir más Sí, lejos, ¿no? Que a lo mejor táctica o técnicamente, pues no es un Ancelotti que lleva 50 años entrenando, Zidane llevaba uno, uno y medio, pero todo el mundo decía, joder, es que hace una piña impresionante, todos los jugadores se sienten partícipes y consiguió 4 Champions. Claro, eso también es un poco lo que a ti te llevó a querer dedicarte a esa rama, ¿no? Decir, me ujú, gusta explorar la parte más interna de los jugadores o poder darles armas para que puedan competir en muchas situaciones diferentes, no solo en la táctica. eso es, eso es. O sea, yo creo que al final la información está ahí fuera. Ujú. Entonces, saber mucho de un tema, no te digo que cualquiera, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucho talento para ciertas cosas, pero dentro de lo que cabe, tener una buena base de conocimiento la puede tener mucha gente porque ya Claro. te digo, la información está ahí, casi todo el mundo puede acceder a ella, pero es un poco el qué haces con esa información. Y yo siempre he dicho que yo prefiero saber menos y saber transmitirlo mejor que saber muchísimo y no saber transmitirlo, ¿no? Claro, ¿y cuál es tu experiencia en el mundo del fútbol? Porque fue en Inglaterra, o sea, eso me vas a tener que Sí, o sea, explicar, yo porque tú eres muy internacional. O sea, tú ahora estás en Berlín, claro, ya lo hemos comentado sí, antes. sí, o sea, yo nací en El Salvador, en Ah, Centroamérica. ajá. A los 9 me vine a vivir a España. Y luego cuando estaba en el instituto, cuando tenía en primero de bachillerato,
me fui un año a estudiar a Estados Unidos de intercambio Hostia, muy bien. y después empecé la carrera aquí en España, ¿no? Y me di cuenta pues que las salidas no eran lo que yo quería. Em, y ahí es cuando decidí, o sea, se me planteó la oportunidad de volver a empezar la carrera en Inglaterra, una carrera que era pues ya más acorde a mí, que era la psicología deportiva, ¿no? Ujú, Y por eso fui para allí, ¿no? Pero yo dejé de jugar al fútbol cuando tenía 19, o sea, del paso de juvenil a aficionado. Y ahí empecé a entrenar a chavales. ujú, Chavales ya te digo, empecé de primero de segundo entrenador, pues con unos chavales, no sé, cadetes o infantiles. Y luego ya pasé a primer entrenador y demás, y estuve ahí entrenando. Entonces, cuando yo me fui a Inglaterra a estudiar, además de estudiar psicología deportiva, trabajaba de entrenador. ujú, claro, sí. Entrenaba a un equipo de chavales y después de estar un año entrenando al equipo de chavales, pasé a entrenar, aparte de a ellos, entrenaba también al equipo femenino de la universidad. Ujú. Hostia, Me saqué allí los títulos, el nivel 1 y el nivel 2 de entrenador, allí en Inglaterra. Sí, de la Federación Inglesa. Exacto, eso es. Claro, yo me pongo en tu situación y digo, tú empezaste, como dices, en El Salvador, tú naciste en El Salvador, hasta los 9 años no viniste a España. Claro, en esos primeros años entiendo que el fútbol, claro, era tu pasión, querías ser futbolista. ¿Cuáles fueron tus primeros inputs en torno a equipos, jugadores, etcétera? O sea, ¿qué te enamoró al fútbol cuando eras muy pequeño? O sea, yo de pequeño no me gustaba, o sea, no me Anda, gustaba tanto el fútbol. sí. O sea, fue más cuando vine a España y vi esa cultura que hay aquí en España de que encanta el fútbol y a la gente le gusta mucho. Em, mi padre y mi madre también son muy futboleros, y mis tíos y tal, mi familia en general es muy futbolera. Y se me pegó un poquito, ya empecé a jugar y empecé a disfrutarlo. Cuando tenía, pues eso, cuando vine aquí, el primer año que vine aquí, a los 9, pues ya ahí empecé a jugar. Y poco a poco al principio empecé a lo típico jugando en el equipo del colegio y demás, y Ujú. luego ya pasé a federado y demás, o sea que fue un poquillo progresivo, ¿no? ¿Y qué jugadores te llamaron cuando eras pequeño? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros ídolos en el fútbol? Em, yo creo que el que primero recuerdo es Raúl, del Madrid, Ajá. y luego siempre me han gustado mucho jugadores diferentes, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho Xavi Alonso Ajá. Te pega, te y te te pega, ¿no? El cerebro del sí, Madrid, luego me gusta psicólogo, mucho te pega. y luego me gustaba mucho Isco también. Ah, Isco es probablemente el último que, cuando ya me aparté un poquillo del fútbol, el último que sí. más tenía así era Isco, porque me parece que es un jugador diferente. Claro, pero mira, fíjate, un jugador que también necesitó mucho trabajo mental. No es, sobre Ujú, todo en la última etapa, que hasta que llegó al Betis, pues digamos que pasó un periodo sin equipo y eso para un ujú. futbolista profesional es extremadamente duro, pero incluso en el Madrid también necesitó de esa ayuda que él mismo lo comentó. Sí, sí, Porque sí. al final, que además, no sé si se puede comparar, obviamente el Madrid tiene muchos años de historia y demás, pero claro, cuando llegas tan joven a un sitio nuevo, ¿no? Tienes que prepararte mentalmente para afrontarlo, ¿no? Sí, es Co- que se nos olvida muchas veces que los futbolistas son chavales, son niños. claro. O sea, muchos chavales llegan, no sé, hay chicos, pues ahora que está de moda fichar, pues chicos brasileños que vienen con 18, 19 años. Ya, 18, 19 años son chavales y cambiarte totalmente al otro lado del charco a esa edad, tú solo, sin hablar el idioma, pues obviamente requiere una preparación, ¿no? Y no hay más que ver. Por desgracia hay muchos que llegan, pero todos los que se quedan por el camino, eso no siempre se ve, ¿no? Pero muchas veces, ¿cuántos futbolistas hemos visto que tienen un talento ya. increíble y al final no han acabado de explotar o demás, pues por X y por Y, ¿no? Normalmente pues por temas mentales, ¿no? Que hayan tenido algún problema o simplemente que no hayan tenido la actitud correcta. Claro, fíjate que muchos de ellos decían incluso el miedo escénico, aunque si fuera su propio estadio, jugadorazos con mucha calidad que decían, llegué el primer día y me dio taquicardia. Y claro, eso es lo Sí, peor sí, que te claro. puede, que es lo más normal, pero es lo peor que te puede pasar, como te cagues en un Bernabéu, claro, o lo remontas, ¿no? Ya desde, te construyes con Sí, apenas 18 19 años o realmente estás un poco sentenciado.
Sí, es que al final no somos conscientes de lo que mueven los futbolistas Ujú. hasta que no lo puedes vivir, ¿no? O sea, si tú vas a un estadio, no es lo mismo estar haciendo un directo y tener 80.000 personas, que también te Ya. puedes poner nervioso y Sí. puede asustar, ¿no? Que de verdad verlas a las 80.000 personas alrededor de ti gritando y viéndote, es algo que pues es mucha presión, ¿no? Y es algo que asusta mucho. Claro, y eso lo hemos podido ver esta semana también en la LEC, digamos, con esa afluencia de público. Mira, está precisamente Mailen Chan por el chat Ujú. que, que dice: tener un novio del Madrid es un poco duro, por suerte es de Mad Lions Co. y lo compensa, efectivamente. Claro, yo me acabo de enterar que sois novios, porque además Sí, Mailen vino a mi TFG, streaming en femenino. sí, sí, me lo dijo, me lo dijo. Ah, hostia, es que yo me acabo de enterar. O sea, claro, yo estaba pensando, claro, porque se ha mudado a Berlín, ahora todo tiene sentido en mi cabeza. Claro, se mudó a Sí, Berlín contigo. sí, claro, sí, Hostia, acabo de caer, ¿eh? Pues mira, hemos sí. conectado el metaverso, o sea, me he quedado Sí, sí, flipando. yo le comenté que me había escrito un chico para hacer una entrevista y demás, y me dijo, ¿quién? A ver, y se lo enseñé y me dijo, ah, pues yo ya fui con él. Hostia, pues no tenía ni idea, la verdad. Pues Sí. mira, todo queda en casa. Em, claro, vas evolucionando, digamos que llegas a España con 9 años. ¿Qué tal esa adaptación? Porque es verdad, y tampoco creo que se hable en muchas ocasiones acerca de ello, ¿no? Ujú. De que 9 años ya es una edad bastante, digamos, Sí. mayor, ¿no? Bastante entrada en años, aunque seas muy pequeño. ¿Cómo fue esa adaptación a un Fue país difícil, tan eh, diferente? fue difícil porque el nivel académico es muy diferente. Em, yo cuando llegué, yo estudiaba allí en un colegio británico, o sea que yo todas las clases las daba en inglés. Entonces los primeros meses, pues sacaba malas notas y demás. Y de hecho los profesores fueron a hablar con mis padres y recomendaron que yo repitiera curso. Ajá. Y mis padres les pidieron que tuvieran un poco de paciencia y esperaran un poco más, porque en verdad yo lo que estaba haciendo era traducir todo en mi cabeza, Ya. porque yo lo había aprendido todo en inglés. Entonces, una vez ya pude adaptarme y empezar a, pues, ya a ser más fluido a la hora de pensar en español y demás, pues me fue mucho mejor, ¿no? Y también es verdad que, obviamente, yo siempre hablo español, es mi lengua nativa, pero cuando aprendes algo en un idioma es difícil. Desaprenderlo, sí, claro. Ujú. Es difícil pensar en, o sea, tener que ir traduciéndolo, ¿no? Y aparte, pues siempre he sido, la verdad que he mejorado mucho con el paso de los años, pero yo siempre he sido un chico bastante tímido. Entonces siempre he sido muy de tener pocos amigos, pero muy buenos amigos. Y gente más, un círculo más cerrado y más cercano. Y pues cuando eres pequeño no es así, ¿no? O sea, no, a esa edad pues es, un poco es, todo el mundo intenta ser amigo de todo el mundo, no tienes como. Obviamente, ¿no? Eres un niño, no tienes conversaciones así muy, muy profundas ni nada, pero sí que es verdad que me costó un poquito hasta que ya cogí un poco de carrerilla, ya cogí más soltura. Porque además siendo tímido, pues todo se Lógico. dificulta un poco más, ¿no? Sí, sí. Claro, y a lo mejor no, pero entiendo que a lo mejor los videojuegos en ese momento fueron importantes para esa transición para ti, porque tampoco se habla de ello. Y es verdad, a lo mejor no es tu caso, pero muchas veces se comenta eso, ¿no? Que para, a lo mejor, tu caso es perfecto, ¿no? Llegas con 9 años a España, digamos que los primeros años es un poco más complicado, encima con el hándicap que tenías por el tema de que habías estudiado en otro idioma y demás. Ujú. Hay mucha gente que se refugia en unos videojuegos, pues para pasar su tiempo, para entretenerse, para ir cogiendo soltura cada vez más con el entorno, ¿no? Sí, sí, o sea, yo, de hecho, de las primeras veces que quedaba con amigos era o para ir a jugar al fútbol al parque, o lo típico de quedar en casa de uno a jugar al FIFA o jugar a Ujú. la Play o lo que sea. Entonces los videojuegos sí que es verdad que han sido una manera muy fácil de conectar con otros, ¿no? Porque al final, al menos yo siempre, bueno, entre comillas, me han gustado juegos populares, ¿no? Como el FIFA y el Call of Duty y demás. Entonces es fácil conectar. Pero también es verdad que yo, cuando yo estaba en el instituto, o sea, los videojuegos no eran tan populares como ahora. Ya. Entonces había mucho estigma de friki y demás si jugabas demasiado. Entonces yo sí que es verdad que he jugado juegos que son pues menos populares, como el World of Warcraft, por ejemplo. Yo he jugado mucho y tampoco era algo que compartiera en el colegio, ¿no? Simplemente pues por miedo a que se metieran conmigo o por miedo no
yo veía que nadie más jugaba, entonces me sentía un poco solo en ese sentido. Pero también es verdad que menos mal que también me han gustado otros juegos populares, ya te digo, y es una manera muy, muy social, ¿no? O sea, yo no me pilló en el instituto ni en el colegio la época de ahora de estar en Discord con Ya, amigos jugando y tal, cosa que ahora sí que es muy común, ¿no? sí. De hecho, ahora es lo común, ¿no? Sí, Lo raro sería eso de que hay chavales que terminan sus clases y se van a Discord, ¿sabes? Es como ya hemos cambiado por completo. Claro, sí. entiendo que yo en esa situación, ¿no? Una industria como los deportes electrónicos, cuando tú estabas en el instituto, cuando estabas en el colegio, empezaba a atisbarse, digamos que se empezaban a hablar cosas, se empezaban a ver las primeras grandes competiciones, pero ¿cuándo realmente te diste cuenta de que eso existía? Mucho más Uf, tarde. probablemente, a ver, yo nunca fui muy fan del LOL, o sea, ya Ujú, te digo, yo el LOL he empezado a saber del LOL ahora, no sé, unos meses, un año máximo antes sí. de entrar en Movistar Riders. Ujú, Pero probablemente a mi hermano siempre le ha gustado mucho el LOL y siempre hablaba mucho, pues aparte de jugar mucho, siempre hablaba mucho del tema de los mundiales y los ujú. coreanos y Faker y demás. Entonces yo probablemente ese es como los primeros recuerdos que tengo de verdaderamente tener esports como tal. Además me acuerdo cuando yo estaba en el instituto que también fueron los Worlds que fueron aquí en Vistalegre, Ajá, sí. en Madrid. Y eso es un poquillo, pues, recuerdos. Los tengo en segundo plano porque ya te digo, no eran tampoco una prioridad ni era un hobby muy grande mío. O sea, el LOL, que es probablemente el eSport que más que antes ha salido casi, Ujú. junto con el CSGO. Y ya te digo, no ha sido. Lo tengo un poco en segundo plano los recuerdos, ¿no? Claro, realmente no es hace tanto, es 2019. Vista Alegre fue 2019. Digamos que sí, han pasado, Sí. pues eso, cinco añitos. Pero claro, entiendo que para ti, que procedes y vienes y estás en el deporte también convencional, porque entiendo que no querrás desligarte mucho de él, digamos, a lo largo de tu vida, sino que ahora pues estás en los deportes electrónicos. ¿Qué has visto de esta industria que te ha gustado como para dedicarte a ella? Porque me pongo también en tu posición y digo, es un reto, ¿me entiendes? Porque al final si tienes ya conocimientos de psicología deportiva, has estado en equipos de fútbol y demás, el camino sencillo hubiera sido seguir en un equipo de fútbol o irte a otro o aconsejar esto, lo otro. Pero ¿qué te motivó a, oye, ¿por qué no me adentro un poco en el League of Legends, etcétera? Porque desde fuera te quedas loco. Es decir, como no tengas mucha referencia hace tiempo, dices, hostia, nen, ¿cómo voy a yo a motivar a chavales eso, que juegan a un eSport como el League of Legends? Pues, a ver, yo es que siempre he tenido una mentalidad de. Yo quería, pues, marcar un antes y un después Ujú, y ser diferente y de verdad tener un impacto. Y vi que en el fútbol era muy difícil eso, porque es una industria ya muy consolidada. Llegar a ser un jugador profesional, o sea, un entrenador profesional, perdona, es muy difícil. El 90% de los entrenadores han sido futbolistas profesionales antes. Es muy difícil llegar al top. eh, y vi que, o sea, yo sé que si me lo hubiera propuesto lo hubiera logrado de una ujú. forma u otra, ¿no? Pero era complicado. Y más que algo atractivo, en los esports vi, obviamente los videojuegos son mi pasión, una de ellas, y vi muchísimo potencial. Vi, vi que está muy verde el mundillo y vi que yo verdaderamente podía tener un impacto, podía ser un referente, que yo podía ayudar a cambiar las cosas y ayudar a sentar unas bases pues que para mí aún ni siquiera están ahí. Ujú. Están empezando ahora. Muchos jugadores ya están hablando de rutinas y están dando importancia a cosas más allá del juego. Pero si te fijas, si vas 2, 3, 4 años atrás, el estereotipo de gamer es una persona con sobrepeso sentada en su ordenador 24/7 comiendo mal y durmiendo a las tantas. Sí, Y totalmente. poco a poco estamos consiguiendo cambiar eso. Si tú ves ahora jugadores profesionales de varios esports, pues son saludables, ¿no? O sea, tienen su rutina, son diferentes. Sí, es la Y ya te digo, el evolución. atractivo Ujú. para mí fue el potencial de poder marcar y tener un impacto. Claro, pero ¿tú realmente le cierras la puerta al deporte convencional? No le cierro la puerta para nada, o sea, la vida da muchas vueltas, no, nunca se sabe, ¿no?
pero yo sí que soy alguien muy implicado, entonces yo cuando estoy en algo al Claro, 100%. Y desde que estoy en el LoL, la verdad es que veo muchísimo menos fútbol, me he desencantado. Desde también que conozco un poquillo el mundillo del fútbol por ya, dentro, me he desencantado un poco. Em, pero ya te digo, yo nunca se sabe. O sea, ya te digo, el día de mañana hay más oportunidades de trabajo en el deporte tradicional que en los esports, obviamente, pues porque está mucho más profesionalizado y hay muchísimos más deportes, ¿no? O sea, tú si te vas a, si piensas en el fútbol a nivel europeo, hay un montón de grandes ligas, ¿no? O sea, puedes irte a la liga española, a la inglesa, a la alemana, a la italiana, a la francesa, todas son top, ¿no? Pero aquí, si quieres ir a top europeo, es que solo está la LEC. Entonces, claro. solo yo soy, bueno, a ver, no todos los equipos de la LEC tienen psicólogo, ¿no? Pero teóricamente yo soy uno de 10 personas en todo el mundo que tienen el puesto que tengo. Sí, 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 sí. Y además el otro día lo comentabas, creo que fue con el propio Ibai, ¿no? Que decías, y no todos los equipos tienen psicólogo No, no, deportivo, no, para para que nos nada. demos cuenta de que esta industria, y hay gente que por el chat que también, pues que la podemos conocer desde hace 10 12 años más o menos, y que, oye, se ha ido profesionalizando, que tiene cada vez más dinero, hablamos de televisiones, hablamos de medios, hablamos de marcas, hay incluso equipos de la LEC que no tienen psicólogo deportivo. Es decir, que es un poco el entrenador o los dos entrenadores, en el caso de que el equipo tenga una dupla, y que se gestionen como puedan. Claro, ¿tú cómo valoras eso ya sin estar en Mad Lions Co? O sea, ¿tú crees que ahora mismo un equipo que quiere aspirar a cosas competitivas en un medio largo plazo, no hablamos en el corto plazo, mañana puedes ganar 3 partidos y pensar que eres el mejor, pero en un proyecto deportivo es inviable, ¿no? Con una estrategia de Sí, o preparación, de mental. sea, donde verdaderamente se va a notar es cuando las cosas vayan mal, porque Justo. cuando las Exacto. cosas van bien y los resultados acompañan, es muy fácil todo. Y no tienes casi que hacer nada, más que trabajar e intentar que se mantengan igual. Pero inevitablemente van a pasar cosas. Nada es, o sea, nada es tan bonito, nunca sale todo perfecto y sale todo bien. Eh, ¿Cuántos equipos hemos visto que no han perdido ni un partido? Muy, 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 muy pocos. Eh, Uno, de hecho. entonces, es muy complicado. O sea, incluso los coreanos, este año pasado, T1, campeones del mundo, Sí. han estado bastante jodidos en su liga. Han estado fuera de playoffs durante tiempo. O sea que se ve verdaderamente esto cuando las cosas van mal, porque ya te digo, cuando los resultados son buenos y demás, pues los chavales están motivados. Pero cuando los chavales empiezan a ver los problemas, empiezan a notar la presión, empiezan a ver que hay problemas más allá de la grieta, ¿no? A empezar a dormir mal, Ya. empiezan a comer mal, no hacen ejercicio, de repente pues empiezan a ver las consecuencias y ahí es cuando es el problema, ¿no? Claro, y hablamos incluso de una industria en el que, y creo que esto es importante que lo digas tú, ¿no? Que la nebulosa negativa que se puede generar es enorme. Estamos hablando, por ejemplo, pierdes un partido importante o pierdes 2 partidos en 2 días, te metes a Twitter, ves todas las respuestas, te pones a jugar, digamos que entras en una espiral bastante negativa y contraproducente, ¿no? Sí, el problema es que los jugadores de esports hoy en día son muy accesibles. O sea, es muy fácil mandarle un MD Ya, o ponerle un tweet o algo así y que lo lea y que lo responda, ¿no? No es como los futbolistas. total. Los futbolistas viven mucho en una burbuja en la que es muy difícil alcanzarles. Pero estos chavales, si tú te lo propones, si tú quieres, les puedes alcanzar, ¿no? Y les puede llegar cualquier mensaje. Y el problema es que muchos de los mensajes pues, son negativos y son destructivos, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso afecta. O sea, yo siempre diré que este pique que tenemos ahora con K-Corp Ya. es muy divertido de ver desde fuera y demás, pero es un problema en el momento en el que nos pasamos de la raya, ¿no? Y en el momento en el que nos empezamos eh, a faltar al respeto de una manera más personal, ¿no? Porque tenemos siempre la bromita esta de España contra Francia, de los franceses y demás, pero es importante ese tono de broma, ¿no? O sea, nunca hay que verdaderamente faltar al respeto ni obviamente llegar a nada de violencia ni demás. Ahí ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el fútbol muchas veces, ¿no? Que los ultras llegan a unos extremos pues que
que no son correctos. Claro, incluso, como tú dices, pueden perjudicar a los de tu propio equipo. Imagínate, Exacto. en un fútbol sucede, y hemos visto ejemplos con selecciones, incluso con casos que han tenido que suspender los partidos y los jugadores empiezan completamente desconcentrados, pues imagínate aquí, que es verdad que el stage ahora está renovado, es más grande y demás, pero al final lo están viendo absolutamente todo. Incluso cuando están jugando, que tengan la pantalla delante, mira ayer, sin ir más lejos, uno que hacía corazoncitos, otro que mandaba a callar. Eso hay que tener cuidado también, ¿no? A la hora de gestionarlo, porque es como, piensa que tú estás en tu casa con tantos inputs y es que no estás concentrado a ninguna de las dos cosas realmente, ¿no? Sí, o sea, puede ser algo positivo si lo manejas bien, Ya, pero no todo el mundo lo sabe manejar bien. Y ya te digo, estas cosas son muy fáciles de hacerlas cuando vas ganando, claro, pero cuando vas perdiendo, o sea, seguro que ninguno de Kakop estaba haciendo nada. ya. Eh, es lo que te digo, yo creo que pues cuando es muy fácil concentrarte cuando vas ganando y cuando las cosas van bien, ¿no? Pero cuando empieza a ir mal la partida desde el principio y empiezan ahí los pensamientos de voy a perder y verdaderamente te la estás jugando. Y esto que aún son las primeras jornadas, ¿no? Pero Ya. cuando se está decidiendo quién entra en playoffs, quién no, quién se va eliminado, quién no, ahí hay mucho en juego. Claro, digamos que un poco tu estrategia o la planificación que tienes en la cabeza también es pensando a esos momentos, ¿no? Evidentemente es un proceso a medio o largo plazo y de ver cómo gestionar determinadas situaciones, porque también, no sé qué opinas tú, y relacionado también con el mundo del deporte, existe como una mentalidad muy manida o que se repite en muchas ocasiones, que es la típica mentalidad de Cristiano, ¿no? De Cristiano Ronaldo, me refiero, del bicho, de Ujú. decir, no, es que a mí las críticas me encanta meterme a Twitter y leer a cuatro que me están insultando. Es peligroso también caer en eso, ¿no? Porque a lo mejor, incluso en el deporte convencional, lo dice mucha gente que realmente no lo piensa o no lo siente así, sino que lo dice como de cara a la galería, pero se te puede hacer bola. O sea, y tienes que Es demostrarlo que, cuando va sí. mal, ¿no? Sí, No, no, claro, sí. Es que el problema es que no todo el mundo es así. ya, O sea, y no todo el mundo tiene ni las herramientas ni tiene la personalidad para lidiar con ello, ¿no? O sea, y no por ello eres mejor o peor. claro. eh, pero sí que es verdad que sí, obviamente es un arma de doble filo, ¿no? Si lo manejas bien, pues te puedes motivar mucho, pero el problema es los insultos el día que estás jodido, ¿no? El día que llegas a casa, después de haber perdido, te han eliminado, eh, sabes que has jugado mal y demás. Cuando lees ahí esos mensajes, ahí es donde verdaderamente duelen, ¿no? Ya. Cuando vas ganando y lees las críticas, pues te dan igual, ¿no? Y te ríes. Pero ya te digo, imagínate que o sea, si te han eliminado porque has fallado un penalti, si te han eliminado porque te has marcado un gol en propia y llegas a casa y lees mensajes de este tipo, pues ahí es cuando entra el problema, ¿no? Entonces, claro, hay que saber gestionar el cómo y el cuándo. Claro, porque también en muchas ocasiones creo que la mente como que iguala a los seres humanos, ¿no? Yo recuerdo un caso que no sé si lo has seguido, que es la Kings League, por ejemplo, que Gigantes, el equipo de Gerard Romero, llegó a encadenar, pues eso, de 12 partidos ganó uno o dos. Y Gerard terminó el split llorando, angustiado por toda la presión que tenía, y estamos hablando de un periodista de casi 40 años con su carrera hecha, o sea que no es un brasileño de 18 años que viene a Madrid y de repente empieza a perder. No, es una persona que ya ha vivido mucho en su vida, se ha casado y de todo. Y decía, es que no puedo con este nivel de presión. Y hablamos de un deporte como la Kings. Al final es espectáculo, es show. Pues imagínate, ¿no? En competición de alto nivel, sea de eSport o de deporte convencional. No, no, claro, o sea, el problema es que eso es una burbuja. Ya, Y esta gente vive en una burbuja. Eh, en los esports es más fácil que la burbuja explote la burbuja es más cercana a nosotros, pero en el fútbol el problema es que ellos o sea, de verdad que viven en otro mundo. Es muy diferente, pero el problema es que cuando ellos tienen un atisbo de lo que es la realidad, a veces la diferencia les puede dar sí. un choque de realidad bastante fuerte, Ujú. porque muchas veces, o sea, no todo es tan bonito, ¿no? O sea, estos, claro, los futbolistas profesionales de primera división y edad, todos viven pues, en sus mansiones, con sus mujeres, eh, sus coches y todo. O sea, y viven la vida, vamos, perfectamente. Y no hay más que ver simplemente a qué edad ellos forman familias, ¿no? Ya les ves pues teniendo hijos a los 20 años, a los 19 años.
les ves casándose, divorciándose, a los 25 ya a lo Ya. mejor han tenido 3 mujeres. O sea, es un ritmo de vida muy, muy diferente. Entonces, parece que no les afectan las cosas precisamente por esta burbuja en la que viven, ¿no? Porque verdaderamente no, o sea, no es que no les afecte, sino que no lo están tratando, ¿no? Un poco como lo rebotan. Ujú. Pero precisamente por esto yo creo que la gente se olvida de que son personas y de que eh, a la hora de perder todos esos sentimientos más negativos y más de tristeza, pues son muy jodidos y se pueden ahondar mucho con pues lo cruel que es la gente, ¿no? Y más en internet, porque como eres anónimo, puedes decir lo que quieras sin consecuencias prácticamente, porque si te borran la cuenta, te haces otra nueva y ya está. Claro. Sí, además le sumamos, y un ejemplo, que es verdad que es a muy baja escala, pues el partido de ayer, ¿no? Ayer en el chat de Mm. K-Corp la gente estaba pidiendo cambios ya. Claro, y no quiero y no quiero meterme en las redes sociales francesas lo que les habrán dicho a alguno, que otros sí, otros muy bien y tal, y la rivalidad y guay, pero otros les habrán crujido y son 3 partidos, o sea que son 3 partidos y si quieres hacer un proyecto a medio o largo plazo tienes que basarlo en meses y no en 2 jornadas. Pero hablando de ti, No, no, Dani, totalmente. ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu jornada el día a día de un lunes a viernes para que comprendamos cómo es tu trabajo y cómo te organizas tú? ¿Cómo empleas el tiempo? Para mí es muy importante dar ejemplo Ajá. a los jugadores. Entonces, si yo espero y quiero que ellos tengan una rutina, una buena rutina, ¿no? Y una rutina que sigan y que sea saludable para ellos, pues yo también lo intento. Intento, pues cuando voy a la oficina por las mañanas, voy con tiempo, no llego tarde, intento ser puntual. Em, el tema de la alimentación lo tengo bastante fácil porque tenemos chef, entonces se Ya. facilita, Sí. no tenemos que hacer nada. Em, el ejercicio a veces me cuesta, pero intento hacerlo también. Em, y sobre todo lo que más respeto es el tema del sueño. Tenemos una regla, lo he comentado en la anterior entrevista, no sé si lo has oído, pero tenemos una regla a la hora de consumir cafeína, Ujú. que no podemos tomar cafeína a partir de las 2 de la tarde, porque afecta al sueño de la noche y por tanto al día siguiente y demás. Entonces, obviamente, si esas reglas para los jugadores, también es para nosotros. Eh, entonces, ya te digo, yo llego a la oficina por la mañana, tengo trabajo individual y demás, pues cualquier charla que tenga que hacer o si tengo que leer algún libro, algún artículo, demás, pues para seguir aprendiendo. Después tenemos comida, después tenemos el entrenamiento y después del entrenamiento ya vuelvo a casa y tengo pues mi tiempo con mi pareja y si quiero hacer cualquier cosa y demás. Y eso es un poco lo que sería un día normal. Los días de partido son diferentes, obviamente, porque no hay que ir por la mañana a la oficina, vamos unas horas antes, vamos a la oficina antes del Ujú. partido y después vamos ahí al estudio. Pero ya te digo, intento mantener lo que son los pilares del ejercicio, la alimentación y el sueño lo mejor posible. Eso para mí es la base de la rutina. ¿Por qué es tan importante una rutina en una persona? Porque es verdad que muchas veces se subestima el concepto. Claro, cuando estás estudiando, por ejemplo, universidad, instituto, quieres huir de esa rutina, la mayoría, porque es como, hostia, tengo que levantarme, tengo que estudiar y demás. Pero cuando a medida que vas creciendo, echas en falta la rutina. ¿Por Sí. qué? Tiene mucho que ver con el tema de la zona de confort. Cuando tú creas una rutina y la repites, lo conviertes en tu zona de confort, con lo cual pues te es mucho más fácil y natural funcionar dentro de lo que te toque hacer. Es mucho más fácil controlar los parámetros básicos. O sea, si tú tienes una rutina marcada, es más fácil ver si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien, si estás haciendo ejercicio, si estás socializando lo suficiente y demás. Es mucho más fácil controlar esto. Y si el día de mañana va algo mal, si te enfermas, si pasa cualquier cosa, si tu rendimiento baja, ya sea em, estás suspendiendo exámenes o si eres un jugador y estás jugando peor, tienes peor rendimiento o cualquier cosa o te encuentras peor, si tú tienes una rutina muy marcada es muy fácil identificar qué es lo que pasa, porque Ujú. tú dices, vale, ¿dónde estoy fallando? Aquí, 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 aquí. Entonces es mucho más fácil tener todos los parámetros que tienes que tener, es más fácil tenerlo controlado cuando tienes una rutina establecida.
Claro, y es que encima estamos hablando de una industria, ¿no? Con los deportes electrónicos, donde tú haces tu día, haces tus sesiones individuales con los jugadores y tal, que la gente no se piense que es que, wow, he perdido 2 solo Qs, ayúdame, Dani. No, estamos hablando de cosas de planteamiento, de gestión, porque sabes que en este sector hay mucha gente más joven normalmente que subestima todas estas cosas, que dice, hostia, ¿por qué tiene un psicólogo? Evidentemente, es como un futbolista no va al psicólogo porque haya fallado un pase, sino que va para tejer una estrategia. Claro, en tu caso, incluso me puedes poner el ejemplo de equipos en los que o el Raiders de la temporada pasada o en el fútbol convencional. ¿Cómo marcas esa estrategia? Es decir, tú haces una planificación al medio o largo plazo, en base a objetivos, en base a semanas, porque es verdad que, claro, como es una competición muy cambiante, que puedes empezar 3-0, genial, puedes empezar 0-3, una mierda la primera jornada, ¿eso cambiaría en algo esa preparación? Coméntame. Mi rol en los esports es mucho más reactivo, Ujú. precisamente por eso, Importante. porque este mundillo es muy volátil. Sí. Yo puedo tener una planificación hecha, pero es difícil planificar para una temporada tan corta en la que en 3 semanas puedes estar de vacaciones. Exacto, sí, sí. Entonces yo tengo un papel un poco más reactivo. Sí que es verdad que las bases siempre están ahí. Yo intento individualizar lo más posible el trabajo, porque sé que cada jugador, antes que jugador, es persona y cada persona es un mundo. Entonces intento individualizar lo más posible el trabajo y darle a los jugadores las herramientas que le funcionen a cada uno. Entonces creo que es eso, es muy difícil tener, o sea, obviamente tengo una planificación en cuanto a lo que quiero que haya, a la evolución que quiero de cada jugador y cuándo quiero que tenga su pico de rendimiento. Ajá, importante. Em, pero en los esports es difícil precisamente porque las temporadas, especialmente en la LEC, que hay prácticamente 4 splits, más el MSI, más los mundiales y demás, em, es difícil tener una planificación a largo plazo. Sí que la tengo, en términos generales, pero en cosas más específicas sí que es verdad que hay que ser mucho más reactivo, ¿no? Ya. Porque yo a lo mejor puedo tener planeado que un jugador, no sé, ciertas herramientas de gestión de un jugador, pero mientras estoy trabajando con ese, hay otro que ha jugado mal y que necesita mi ayuda. Entonces ya no puedo estar tan encima de... Ya. Ujú. Entonces es complicado, pero sí que intento estar... o sea, siempre tengo tiempo para todos. Pues eso no falla. Claro, y además también que los jugadores sientan que tienen esa red, ¿no? Que a lo mejor tienes que Exacto. estar a 6 o 7 cosas a la vez, pero que sepan que si pueden flojear un poco, te tienen ahí para cualquier cosa que haya que Sí, cambiar. o sea, yo intento, ya te digo, crear esta red de seguridad Claro. para todos. Ellos todos tienen su plan para que no pasen ciertas cosas y en caso de que pasen. em, pero muchas veces, llegados a ciertos puntos de la temporada, yo todo lo que puedo hacer es recordarles. Justo. No Ujú. puedo ir y tocarles con una varita mágica y arreglarles los problemas. Simplemente es recordarles lo que a ellos les funciona, ¿no? Mucho de mi trabajo es probar cosas y probar y probar y probar hasta que encuentro lo que le funciona a cada uno. Y, y otro es pues recordarles lo que les funciona, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y no lo usamos. Claro, pero también, Dani, a nivel mental, y ponemos el ejemplo actual, es complicado gestionar un grupo como el tuyo. Complicado porque no dejan de ser 4 rookies en la Mm. máxima competición de League of Legends, iba a decir veterano, hombre, lleva 2 años, pero, o 3 años en lo que es el League of Legends, pero digamos, Mm. una referencia, un primera línea de lo que es la competición. Sí. Incluso uno de los rookies hace 2 años estaba en amateur. Estamos hablando de que estaba jugando pues solo Q y amateur, circuito tormenta y evoluciona de forma impresionante. Claro, a lo mejor hay que estar, pregunto, más encima de los rookies o no, o hay rookies que a lo mejor tienen un desparpajo impresionante, llega la Alex primera semana y parece un profesional de primera línea y tú dices, menos mal. Porque claro, me pongo en la posición de un rookie de estas características y de primeras, si fuera el psicólogo, me supondría un reto, ¿me entiendes? Sobre el papel parece eso, pero Claro. yo la realidad que he tenido yo Ujú, es que los rookies están mucho más predispuestos a hacer todo lo que les digas. ujú. Em, Ese ego que a lo mejor puede tener un jugador que Es lleva más importante. Sí. tiempo y que se cree que lo sabe todo, em, los rookies no lo tienen. Entonces, a mí me llegan
jugadores que no tienen mucha idea y lo que yo les diga por lo menos lo van a probar. Claro. Entonces, ese es el lado bueno de los rookies. Obviamente hay lados negativos como el tema de ponerse nervioso y de falta de experiencia y todo eso. Pero yo la verdad que con estos jugadores no he tenido ninguno de esos eh, problemas. Ya te digo, he tenido predisposición por parte de todos. He tenido jugadores que son más fáciles y más difíciles de trabajar Claro. por X y por Y, ¿no? Pero tengo muy buena experiencia con los rookies, ya te digo. Yo creo que se critica mucho el tema de la falta de experiencia y creo que también sí, obviamente la experiencia es importante. Pero también esa mentalidad de novato es muy importante no perderla nunca. Porque tú siempre, cada día, puedes aprender algo de cualquier persona. No hay nadie en este mundo que lo sepa todo. Entonces, aunque tú lleves 4, 5 años, 10 años, como llevan algunos compitiendo, siempre puedes seguir aprendiendo y siempre puedes seguir mejorando. Total, y es que además también lo comentaban, ¿no? Si al final haces lo mismo de siempre y estás con la misma gente de siempre, pues lo más normal es que te la pegues como siempre. O sea, hay que dar Ujú. cabida a gente nueva. Claro, alguien que vea desde fuera y no conozca el papel que tú tienes, ve lo de ayer mandando callar después del último partido de la primera jornada y dirán, ya está. O sea, estos chavales han puesto sus huevos ahí en el stage y a tomar por culo. Pues claro, hay que tener cojones para mandar callar casi en tu primer partido de LEC, ¿no? Sí. Sí, o sea, ¿A ti cómo te sentó como psicólogo de decir, bien o...? Porque claro, yo diría, relajado, ¿no? Un poquito. Vamos a... no, ¿no? o sea, yo a mí me gustó mucho. O sea, También lo yo hiciste. sí, o sea, yo soy el primero que también pues soy humano y yo soy Ya, lógico. eh, probablemente, a ver, no te diré el que más, pero uno de los que más ganas les tenía, porque yo también, o sea, yo también estuve Sí, en Montpellier, ¿no? O sea, al exacto. final somos todos un equipo y ya te digo, yo creo que lo que no voy a tolerar nunca son faltas de respeto y Ujú. ni cosas extremas, ¿no? O sea, y cuando ya te vas a algo más personal y demás, no voy a permitir. O sea, si en vez de un mandar callar hubiera sido una peineta, ya hubiera sido algo ya diferente, ¿no? Pero creo que este pique sano me parece divertido, ¿no? Mientras se quede en el partido, Sí. eh, es un poco de espectáculo, ¿no? Al final se nos olvida que los esports son espectáculo. Sí, hubiera sido raro verte a ti haciendo peineta a los de K-Corp. Hostia, el psicólogo. Ese ya el Sí, psicólogo no, no. tiene este mental. No, Ya eso verás, no ya va a pasar, empezó. no creo que pase, pero Bueno, quién sabe, ¿no? No es playoffs, imagínate, dices, ya toma por culo del psicólogo, vamos a ir con el cuchillo entre los dientes. Claro, también te quería preguntar por una experiencia muy reciente y cómo manejaste el mental ahí, porque claro, tú hablas mucho de la oficina, del mental de los jugadores y tal. Claro, hace 14 días, ¿no? 10 días, os mudáis a Berlín y un ordenador, una caja de ordenador, reventada. ¿Cómo gestionas el mental de Mai en ese caso? Es más complicado que el de un jugador, ¿eh? sí. ¿Hiciste de psicólogo? O sea, ¿te pusiste en plan de decir voy a aplicar lo que sé, lo que me he formado en este tiempo A ver, para... yo la verdad que soy, o sea, en mi ámbito personal, soy bastante parecido. Ajá. O sea, yo soy una persona muy tranquila. Y yo cuando pasa algo, antes que entrar en pánico, siempre mantengo la calma. Ujú. Y muchas veces, si tú miras los problemas en perspectiva, em, a veces no son... O sea, te estás ahogando en un vaso de agua a veces. En este caso, pues, o sea, fue algo difícil porque, ya te digo, es la herramienta de trabajo y el no poder disponer de otra cosa inmediatamente, pues, joder, da miedo, ¿no? O sea, yo también lo entiendo. Si a mí se me rompiera el móvil o algo así, pues también me asustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo que soy es perfectamente consciente de que cuando estoy calmado tomo mejores decisiones. Así que un poco mi rol a veces es ser esa mente fría, esa cabeza fría de decir, vale, desahógate. No puedo o sea, no puedo hacer que reprimas cómo te sientes, ¿no? O sea, si tienes que llorar, lloras, si tienes que enfadarte, enfádate. Y ya cuando hayas soltado eso y ya estés tranquilo, ya podemos buscar una solución. Claro, es verdad que también esa actitud a la otra persona puede ponerla un poco nerviosa, ¿no? De decir, Sí,
que realmente a lo mejor es incluso lo que ha sucedido, ¿no? A lo mejor, a lo mejor ha sido más complicado que los jugadores incluso, ¿no? A ver, es difícil porque yo tampoco voy a ponerme a psicoanalizar a mi pareja, ¿no? Pero sí, o sea, es complicado porque muchas cosas que le pasan a los jugadores a mí no me conciernen, ¿no? Yo Claro. soy objetivo y lo miro desde un punto de vista externo. Pero aquí yo no puedo mirarlo desde un punto de vista externo porque me concierne a mí también. Entonces, claro, obviamente se dificulta. Claro, evidentemente nos reímos porque terminó bien y además para quien no tenga Sí, contexto, pues hicieron la mudanza y además hubo memes en Twitter muy graciosos sí, y el ordenador de Mailén, que estaba antes aquí por el chat, pues vino la caja hiper reventada, los cristales sí, no. rotos, etcétera, y parecía que estaba roto el ordenador. Realmente en las primeras fotos que subía parece que estaba destrozado y luego parece que funcionó bien. Claro, tú manteniendo Sí, la sí, funciona. calma y demás, pues se nota que eres el psicólogo deportivo en general de este Sí. equipo, de Sí, este a ver, bando. en este caso fue complicado porque recogimos el ordenador, lo dejé en Sí, casa y yo me fui directo a trabajar. claro. Entonces ella estaba sola en casa Ujú, cuando abrió el ordenador y vio que estaba roto, ¿no? ya, Entonces yo tampoco pude hacer mucho en este caso. Más que por mensaje intentar decirle, ah, no pasa nada, tranquila, bla, bla, bla. Y ya buscar una solución cuando volviera. Pero claro, al no estar ahí ya me era mucho más complicado. claro. Claro, aquí la pregunta para ella que está en el chat es, ¿realmente te tranquilizaba el no pasa nada tranquila por, por WhatsApp? No, a ver, Porque tampoco se lo dije, o sea, tampoco soy de decírselo. O sea, yo creo que es lo peor que a una persona que está nerviosa es lo peor que le puedes eso, decir, no ¿no? te pongas Tranquilízate. nerviosa. Eso provoca el Exacto. efecto contrario. No, es un poco más el transmitir un poco de positividad y el todo va a salir bien y demás. Yo creo que es importante, ¿no? Sí, y llegando a la última parte de la charla, Dani, claro, Ujú. hemos hablado de que tú ya estás en los deportes electrónicos, ahora tienes este proyecto de Mad Lions Koi, pero de cara a un medio largo plazo, ¿dónde te ves? Es verdad que me has dicho, evidentemente, de que tú te focalizas mucho en el presente y demás, pero hablo de sueños de vida. Es decir, ¿qué te Sí. gustaría por cumplir? A lo mejor viajar a otro país, conocer más culturas, porque ya incluso entre tu país de origen, El Salvador, España, Alemania ahora, Reino Unido, a lo mejor te gustaría ver más mundo, aprender más formas de formarte o cuáles son tus sueños a un medio largo plazo. Em, a mí me gustaría, lo primero, en tema de trabajo, a mí me gustaría ganar los mundiales del LOL. Sea este año, sea Hombre, el que ya, viene, sea el nos ha siguiente. fastidiado, Dani. Me lo dices con tanta calma y te creo, pero ya, claro, a mí también. Eso es lo que yo quiero de momento. Y a nivel más personal, pues a mí me gustaría, o sea, una cosa que me gustaría este año es poder viajar a Japón, Ajá. a visitar Japón, que, o sea, llevo mucho tiempo queriendo, pero entre que ha habido COVID y entre que al abrir de COVID ha estado carísimos todos los vuelos y demás, pues, o sea, ha sido difícil, ¿no? Pero creo que este año, finales de este año, comienzos del siguiente, creo que puede ser algo razonable y algo que sí que se puede hacer, ¿no? Creo que es un viaje que me haría mucha ilusión. Ujú. Y tema streamer y demás, de momento no te lo planteas. A mí no me gusta el tema streaming porque creo que, ya te digo, a mí me gustaría tener un impacto en la gente Ya, y en un streaming me parece muy complicado ya, porque, por desgracia, mucha gente que si yo hiciera un streaming hablando de psicología, mucha gente se cree que estar en un streaming de alguien que habla de psicología es ir al psicólogo o hacer terapia es verdad. Ujú. y no lo es. Entonces, para mí es contraproducente, no solo por mi trabajo ni mucho menos, ¿no? Pero sino porque yo creo que el impacto puede ser hasta negativo, ¿no? Porque unas herramientas que le funcionan a uno, a lo mejor para otra persona, pues no le funcionan. Entonces, si yo te digo a ti que hagas ciertas cosas, Claro. pues Ujú. es complicado. Claro, mira, también me preguntaban por privado por el tema de, hablando de Ujú. rutinas y demás, de que la gente se quedó muy impactada con, creo que fue la de Frescowi, ¿no? Que Sí. decía que lo tenía todo minutado, ya ni lo recuerdo, pero a las 6 o 7 de la mañana se levanta, hace esto, hace lo otro. Heavy, ¿no? Sí, o sea, él es un chaval que en el pasado ha tenido problemas de confianza Ajá, y de autoestima. Pero tener esta rutina le ayuda mucho a tener confianza y a tener autoestima, porque ya te digo, el tema de duerme bien, come bien, hace mucho ejercicio físico y ya simplemente con esas bases,
la verdad que tu confianza aumenta un montón, ¿no? Porque ya llega un momento en el que pues te empiezas, o sea, tu cuerpo se empieza a transformar, empiezas a estar mucho más a gusto con tu cuerpo, em, te notas que tienes más energía, que puedes afrontar los problemas y las cosas pues con mucha más, eso, con mucha más energía y con muchas más ganas. Entonces, o sea, a él le funciona muy bien, ¿no? Pero ya te digo, yo si esa misma rutina se la pusiera a otro jugador, probablemente sería todo lo contrario. Sí. Lo revientas, posiblemente como Sí, al primer día exacto. lo fundes. Y además también, no sé qué opinas, y me comentabas antes el ejemplo de Xabi Alonso y creo que es muy bueno. Yo muchas veces hablo también de la generación de referentes y de los role model que son muy importantes, incluso con la propia Mai Ujú. lo hablaba en el TFG, ¿no? De tema de creadoras, etcétera, lo importante que es para otras verse reflejadas y querer imitarlo si es lo que le gusta o querer dedicarse a eso. Claro, en los deportes también es muy importante tener esa clase de jugadores, tanto electrónicos como convencionales, que digamos, sean el brazo, por así decirlo, ejecutor de todo lo que has ido trabajando durante la semana. ¿Crees que en el actual equipo a lo mejor el Joya podría hacer esa labor? Pregunto desde el desconocimiento, por el tema de la veteranía y Ujú. demás. A lo mejor puede, desde fuera, esa mano ejecutora, esa interlocución, digamos, entre equipo y staff, porque él ya está habituado a trabajar con gente de alto nivel permanentemente, ¿sabes? Ujú. Yo creo que algo bueno que tenemos como equipo es que todos tienen sus cosas buenas, sus Ujú. puntos positivos, que se complementan con los demás. Entonces, al final del día, todos son referentes de todos Ajá, importante. en cierta cosa. Em, sí que es verdad que el ya tiene mucha experiencia en tema LEC y demás, Claro. pero Supa tiene el que más experiencia trabajando con Melcet. Ujú. Frescowi también tiene experiencia trabajando con Melcet. Entonces, todos aportan su granito, ¿no? Todos pueden ser uno el referente del otro según en qué ámbito. Claro. Y también a nivel profesional, qué importante es estar en una estructura como la de Riders, ¿no? Que evidentemente ahora con la fusión y demás, pero que apostaron por ti en el mundo de los deportes electrónicos, ya empezaste el año pasado, incluso el anterior, ¿no? Era año y medio, si no, o casi, Sí, exacto. bueno, Empecé, 2022. sí, Fi- 2022 en el Split de verano. Más o menos mediados, finales de 2022. ¿Cuánto de importante es que una En estructura mayo, así en mayo. te apoye, ¿no? Y digamos te dé esas herramientas para que tú puedas dárselas a sus Yo jugadores. siempre voy a estar muy, muy agradecido a Movistar Riders. Siempre va a ser mi casa y siempre va a ser mi club porque son los que apostaron por mí cuando nadie más lo hizo. Ujú. Son los que me dieron el tiempo, las herramientas, el espacio para desarrollarme como profesional. Mi primer split quedamos últimos y más allá de decir fuera todo el mundo y vamos a rehacer todo, em, confiaron en mí, vieron que yo era una apuesta a futuro. En vez de abandonarme, lo que hicieron es apoyarme más y con eso he podido desarrollarme y llegar a donde estoy hoy, ¿no? Creo que es importante porque muchas veces hablamos de los jugadores, que son los protagonistas, ¿no? Al final de lo que es el deporte como tal, pero también figuras como la tuya necesitan ese apoyo. Claro, los jugadores Sí. pueden tener su red de seguridad en ti, tú también necesitas una red de seguridad, evidentemente, porque al final digamos que esto es una cadena donde si ya uno falla, vas a provocar que el resto pues vaya un poco más apalancado. Para mí, una de las claves por las que Movistar Riders es y ha sido el referente que es en los esports es siempre por lo bien que han tratado al staff, lo buen staff que han tenido y lo bien Ujú. que lo han tratado, ¿no? Siempre han ayudado. Yo, o sea, bajo mi experiencia, toda persona que ha llegado a Riders como staff, ha- cuando se ha ido siendo una mejor versión de sí mismo, Ujú. cosa que es muy difícil ver. Total, total, total. Sí, además, por el tema del cuidado de la gente, ¿no? Y ya para terminar, Dani, Mm. cuando tratas de desconectar, ¿cómo lo haces? Porque al final, sí, hablamos mucho de la competición, del día a día, evidentemente ahora con la LEC, pues los fines de semana y los lunes. No, entre semana tampoco, pero cuando tienes esos momentos, ¿cómo intentas evadirte de todo? Porque me pongo también en tu posición y estaría todo el rato pensando, porque al final
tienes, digamos, que planificar en tu cabeza, y más con un rol tan reactivo como el tuyo, en todos los jugadores, en cómo va la competición, cómo va el tema del staff, estar compenetrados con Melted, con el entrenador, etcétera. Pero, ¿cómo desconectas tú? ¿Cómo dices, mira, off y vamos a limpiar un poco la mente? Pues yo tengo mis cosas para desconectar. Yo creo que mi pareja es lo que más me ayuda a Ujú, desconectar. Hacer cosas con ella, ver una serie, ver una peli, dar un paseo, ir a comer fuera. Yo creo que eso es lo que más me ayuda a desconectar. Es muy importante tener un apoyo externo em, en quien apoyarte pues cuando no estás bien, cuando no tienes un buen día y demás. Creo que es muy importante y yo creo que tengo una muy buena capacidad de ponerme en modo trabajo y en modo desconectar que he perfeccionado durante los años, entonces no suelo tener mucho problema con ello. ujú. Obviamente en épocas más estresantes de la temporada y demás, sí que a lo mejor lo puedo pasar un poco peor en ese sentido, pero en general no suelo tener problema para desconectar porque se me da relativamente bien, ¿no? Me respeto bastante en ese sentido. ¿Y le das al League of Legends? Juego a veces, pero soy muy malo. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro, digo, Sí. porque claro, estás trabajando en un entorno de League of Legends, llegas No, a sí, a mí casa. me pasa. Les veo entrenar, les veo jugar y digo, guau, qué guapo, me motivo, luego voy a casa y pues, no sale igual. Claro, te crees como ellos, ¿no? Y luego encima, creo que fue ayer o antes de ayer, Mai puso un tuit diciendo, quiero jugar, me entran ganas de Sí, jugar. Complicado, ¿eh? Ya entramos en la nebulosa esa que hablábamos antes, ¿eh? A lo mejor hay que cambiar de juego, ¿eh, Dani? sí, sí, Complica. igual se complica. Porque se complica porque eres consciente de que ahora hay una sexta jugadora, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, Claro, porque totalmente. eso también, y ya con esto terminamos, Ujú. que mucha gente se lo puede tomar a broma, ¿no? Evidentemente no lo de Mai, digo lo del usuario normal que está jugando en su casa, sea el videojuego que sea. Claro, yo conozco y tengo amigos, y alguno está por el chat, que es lo más rager del mundo. Es decir, de que pierdes 7 seguidas y termina, que luego te ríes, ¿no? Gritando por la ventana con ganas de tirarse, ¿no? Claro, eso tú que eres psicólogo, deportivo, digamos que, ¿cómo lo gestionarías? Pregunto. O sea, ¿intentarías hablar con esa Mm, persona? Alguno está hablando por el chat. ¿Qué me recomiendas? em, para mí, normalmente para mucha gente los videojuegos son su modo de desconectar Ajá, y de evadirse, ¿no? El problema es que mucha gente a lo mejor no tiene una buena situación en su vida personal ajá. o está pasando por algo difícil y lo que hace es evadirse en los videojuegos. Entonces, cuando el sitio al que vas a evadir te va a pasártelo bien, no te va bien y no puedes tampoco volver a tu vida personal porque tampoco te va bien, pues ahí es cuando probablemente pasarán los enfados, los lloros, lo que pasa. Entonces, yo lo que diría sobre todo es que se preguntaran y vieran en perspectiva para qué estás jugando, qué quieres Ajá. conseguir cuando juegas. Porque mucha gente, o sea, verdaderamente, no sé, a lo mejor raguean, ¿qué te da ganar esa partida? ¿Qué te da subir de rango a oro? O Ya, sea, ¿qué ganas? claro. Y más tú que estás acostumbrado a hablar con jugadores profesionales, que dices, bueno, si al menos te estuvieras disputando dinero, premios, marcas y demás, pero es verdad. Pues Dani, que ha sido un placer charlar contigo este rato. Decías que eras tímido, pero Igualmente. hablas muy bien. O sea, yo creo que Muchas a la gente, gracias. yo creo que a la gente le ha gustado mucho. Hemos podido conocerte un poco más, porque claro, tú eres muy... ¿De qué generación eres, Dani? Yo soy del 96. Eres muy joven. O sea, realmente eres muy joven y ya hablas incluso como un veterano de años de que llevas en los deportes Muchas y demás. gracias. Pero nada, que ha sido un placer charlar contigo y ojalá volver a coincidir en un futuro. Igualmente, igualmente. Ha Gracias, estado muy bien. Dani. Descansa lo que puedas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.